Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos en el podcast Conectados con tu Salud de Clínica Meds. Hoy para abordar un tema muy interesante, muy atractivo, y para ello nos acompaña la destacada médico-endocrinóloga de Clínica Meds, la doctora Francisca Gajardo. Francisca, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nelson, a ti por la invitación. Un tema que nos han dejado muchas consultas en las redes sociales y tiene que ver con el cáncer de tiroides y todo también lo que tiene que ver con estos nódulos que tenemos en nuestro cuerpo. Partamos simple y preciso. ¿Qué es el cáncer de tiroides? ¿Cómo se va originando esta enfermedad que para muchas personas preocupa y saber qué tan riesgoso puede ser? Ya, bueno, para partir, el cáncer de tiroides es la neoplasia endocrinológica más frecuente. ¿Y cómo se origina? Bueno, se origina a través de un crecimiento anormal y no controlado de células tiroideas. Y esto va a finalmente generar un nódulo en la glándula tiroidea y así lo vamos a pesquisar. Ahora es importante que sepan que el 95% de los nódulos son benignos, o sea, hay que buscar el 5% que puede ser cáncer. Francisca, ¿y qué pacientes tienen más riesgo de sufrir un cáncer de tiroides? Bueno, los pacientes que tienen más riesgo son los pacientes que han estado expuestos a radiación, ya, sobre todo menores de 18 años, y también los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de tiroides en primera línea. Perfecto, la familia, claro. Antecedentes. Y esto puede ser, tú me decías, menor de 18 años, pero también se puede presentar mucho en edad adulta, sobre 40, 50 años, por ejemplo. Claro, o sea, sabemos que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres y se da más en la población adulta. Sabemos que la enfermedad es mucho más prevalente desde los 40 años, ya a los 70 años tenemos un 70% de enfermedad nodular, sobre todo en mujeres, y ahí es donde más se hace la pesquisa también. Francisca, y en esto de la población, ¿es un alto porcentaje cuando ustedes ven a algún paciente con un problema nodular o la tiroide que puede hacer un cáncer o es bajo? Como te decía en la primera pregunta, es súper importante entender que la patología nodular es frecuente, y la presencia obviamente de nódulos es frecuente sobre todo en mujeres, desde los 40 años en adelante, sobre todo a los 70 años, pero hay que entender que solamente un 5% de los pacientes con enfermedad nodular tienen cáncer. O sea, no es que todos los nódulos vayan a ser cáncer, y eso es importante explicarle también al paciente. Ahora tenemos mucha más patología nodular y hay una incidencia mayor de cáncer de tiroides por todo lo que hemos conversado, porque hay mayor pesquisa, que están pidiendo exámenes como resonancias, como escáner, como eco, entonces lo están pesquisando de forma incidental, más que por la sintomatología, porque como te comentaba, son bastante asintomáticos, a no ser que tengan algún compromiso de órganos vecinos o que tengan metástasis a distancia, y ahí podemos tener síntomas como ronquera, dificultades para respirar y para tragar, pero es importante que sepan que también esa sintomatología se encuentra en enfermedades que no son cáncer, para que la gente tampoco se asuste al presentar esas manifestaciones. Los pacientes que te llegan, te buscan por otra cosa y quizás muchas veces tú detectas este problema nodular, porque tú me dices que no genera síntomas. ¿Cómo alguien puede percibir que algo puede tener algún problema en su tiroides? Normalmente el nódulo tiroideo se palpa recién cuando mide más de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, nódulos más pequeños la gente no lo va a palpar, y por lo que consultan generalmente es por esto de los exámenes de rutina que a veces se realizan, sobre todo ahora que están muy de moda los análogos de GLP-1 para bajar de peso, ¿ya? Y también en los diabéticos tipo 2 que se están usando. Muchos le piden ecotomografía tiroidea porque sabemos que una de las contraindicaciones es tener antecedentes de cáncer medular, entonces se les pide y muchos se derivan por eso, porque en esa eco que uno se las pide netamente para iniciar otro tratamiento se pesquisan estos nódulos. ¿Qué examen realizan ustedes o qué le piden al paciente que se realiza para detectar si hay una presencia cancerígena? ¿Ecografía? ¿Algún rayo específicamente? ¿Qué es lo que hacen? A ver, lo primero
ya que es súper importante. Bueno, el paciente llega con una eco, la ecotomografía es mucho más específica para poder nosotros evaluar bien los nódulos, más que un escáner y más que una resonancia, porque nos va a permitir evaluar las características que van a sugerir o no malignidad, ¿ya? Entonces, con esas características que nosotros vamos a ver en el nódulo, eso nos va a indicar si es que tiene una indicación de punción o no, para poder definir si histológicamente es un cáncer o no. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Cuando ya la persona se le detecta, sabe que usted tiene un cáncer o está iniciando un cáncer de tiroides, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Se le extrae la tiroide? ¿Cómo es? Bueno, eso va a depender finalmente del tratamiento de la punción, como te decía, que es una punción aspirativa con aguja fina bajo ecotomografía, es un procedimiento ambulatorio que lo realizan los radiólogos, y en eso se aspira una parte de tejido que va después a muestra, y el anatomopatólogo lo va a interpretar y va a evaluar si tiene o no presencia de células neoplásicas. ¿Ya? Y después de eso, ahí nosotros recién diagnosticamos esto es un cáncer de tiroides. Cuando diagnosticamos el cáncer de tiroides, nosotros después vamos a pedir una ecotomografía de tapificación. Esa ecotomografía lo que nos va a permitir es ver si es que hay un compromiso de los ganglios cervicales para poder definir el tipo de cirugía que está indicada para el paciente. Dentro de las cirugías puede ser una lobectomía, puede ser una tiroidectomía total, puede ser una tiroidectomía total más un vaciamiento ganglionar, que puede ser central, lateral, depende mucho de la eco de tapificación. Llevando la palabra simple, porque usaste muchos términos bien técnicos, es extraer completa la tiroide, extraer una parte de la tiroide, específicamente explícanos. Puede ser extraer una parte, dependiendo del tamaño y de la ubicación del nódulo, ¿ya? O puede ser la extirpación completa de la tiroides. ¿Qué pasa si a la persona se le extrae una parte de la tiroide y sacas ese cáncer de ahí? ¿Qué genera a futuro en ese paciente que tiene una parte de su tiroides? ¿Puede generar alguna enfermedad secundaria? ¿Qué tratamiento tiene que seguir posteriormente? ¿Cómo hacer la visita al endocrinólogo? Partiendo por lo que se le extrae la mitad. Después te voy a preguntar cuándo se le extrae completa. Cuando se les hace lobectomía queda el otro lóbulo tiroideo, ¿ya? Y el otro lóbulo tiroideo puede seguir funcionando. O sea, podemos tener pacientes donde les sacan la mitad de la tiroide y pueden seguir estando eutiroideos, o sea, sin necesidad de tomar un medicamento, ¿ya? Y esos pacientes requieren un control que va a ser obviamente con ecotomografía cervical para ver que en el otro lado no vaya a aparecer algún nódulo sospechoso, y con seguimiento también de función tiroidea, tiroglobulina y anticuerpos. Ese control tiene que ser de por vida, ¿no? Me imagino. El control siempre va a depender de la histología. O sea, una vez que el paciente se opera por un cirujano de cabeza y cuello, luego vuelve al endocrinólogo a las 4 a 6 semanas con el resultado de la biopsia, de la pieza operatoria, porque cuando te hacen la punción, cuando nosotros sospechamos, nosotros solo sabemos que esto es un cáncer de tiroides, pero no sabemos la histología, y la histología es lo que te va a dar la agresividad. Normalmente los cánceres de tiroides son bastante tranquilizadores cuando nosotros tenemos un diagnóstico. No es un cáncer tan agresivo, pero depende mucho de la histología y de lo precoz que se pesquise. Sabemos que dentro de la histología la más frecuente es la papilar o folicular, que está entre un 90%. Después tenemos un 5% de medular, que se asocia harto a cuadros genéticos, y la última, que es un 2%, los anaplásicos, que ese es el cáncer más complejo y más agresivo, ya es de crecimiento muy rápido y no es tan frecuente tampoco. Perfecto. Qué bueno llevar esa tranquilidad entre comillas, porque a veces la palabra cáncer genera el susto y el temor, pero sabiendo que no es un cáncer tan agresivo, salvo ese 2% que se puede dar del específico que tú señalabas, para una población también de la gente que escucha decir tengo un cáncer de tiroides y se puede complicar, se asusta, se puede ramificar, comienzan a pensar. Ya por lo menos tenemos esa tranquilidad de que se da un bajo porcentaje de la población y que no es tan agresivo como otros cánceres que conocemos. Te preguntaba recién, ¿qué pasa con la salud de la persona cuando le extraen completa la tiroides? ¿Qué secuelas puede quedar? ¿Qué controles tiene que tener? Ya, cuando te sacan
completa la glándula tiroidea, lo que queda el paciente es con un hipotiroidismo. Sabemos que la glándula tiroidea produce una hormona esencial, ¿ya? Y esta hormona obviamente al sacarla ya no va a estar. Entonces hay que suplementar al paciente con hormona tiroidea. Y las otras complicaciones que pueden ser, esas van a depender mucho del tipo de cirugía. Si es una cirugía en donde hay que generar algún vaciamiento ganglionar o es una cirugía de un cáncer en que tiene compromiso órganos vecinos como tráquea, como carótida, obviamente la cirugía va a ser un poco más laboriosa y va a poder tener algunas otras complicaciones. En algunos pacientes pueden sacar las paratiroides y quedan con una cosa que se llama hipoparatiroidismo, ya en donde van a tener que usar calcio, ya, o calcitriol, pero claro, son complicaciones que uno no ve tan frecuentes, pero que pueden ocurrir y que obviamente depende del tipo de cirugía también y depende del tipo de cáncer y de la eco de tapificación. Por eso es súper importante que la evaluación del cáncer tiroideo es una evaluación que es multidisciplinaria. Ahí yo te contaba, está el anatomopatólogo, está el radiólogo experimentado, está el cirujano de cabeza y cuello, el endocrinólogo también que se preocupa de esto. Entonces también está el médico nuclear, porque en algunos casos los pacientes reciben un tratamiento que se llama radioyodo. Perfecto. Es decir, y este equipo multidisciplinario, para contarle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando a través de distintas plataformas, es un equipo multidisciplinario con el cual cuenta METS, este cirujano de cabeza y cuello, sí, el endocrinólogo, por eso estamos hablando contigo. Exacto. Y el equipo que usted también conforma junto a ti, Francisca, y los radiólogos, es decir, hay la tranquilidad y la seguridad de que es un equipo multidisciplinario el que va a estar acompañándonos. Hablamos del hipotiroidismo que te puede generar esta extirpación de la glándula tiroides. ¿Y esto qué significa para la población común y corriente que lo escucha? Yo tengo un hipotiroidismo. Vivir con medicamentos permanentes, hay personas que hablan del tema del peso, de la subida de peso. ¿Están así? A ver, el hipotiroidismo es cuando te falta una hormona, como habíamos comentado, y puede generar una disminución del metabolismo. Hay mucha gente que consulta por aumento de peso o por dificultades para bajar de peso y piensa que puede ser tener la tiroides o tener un déficit de esta hormona. Generalmente uno le echa la culpa 3 kilos a la tiroides, más allá no, ¿ya? Y normalmente estos pacientes que quedan con un hipotiroidismo postquirúrgico son pacientes que tú los vas a suplementar y vas a lograr tener una buena función tiroidea. O sea, nosotros suplementando la hormona, estos pacientes no debieran tener una complicación asociada al hipotiroidismo. Y cuando viene esta cirugía, me imagino vienen los controles seguidos, quizás cada 3-4 semanas, después, no sé, cada 6 meses. ¿Ese paciente tiene que estar visitando al endocrinólogo una vez al año por lo menos? Al menos una vez al año, pero eso va a depender, porque después de que el paciente se opera, viene después al endocrinólogo con la biopsia, que es lo más importante, que era lo que yo te decía, que había que ver el tipo histológico. Dependiendo si es menos o más agresivo, uno define el riesgo de recurrencia. ¿Cuál es el riesgo de que este cáncer va a recurrir? ¿Ya? Y con eso nosotros definimos los tipos de controles, cuándo van a ser. O sea, hay algunos cánceres de muy bajo riesgo que pueden requerir un control una vez al año, hay otros cánceres que son más agresivos que requieren control cada 6 meses. Perfecto. Cuando hablamos de que puede ser hereditario, para ese hijo o hija, sabiendo que su papá, su madre tuvo un cáncer de tiroides, cuando ya ellos tienen que hacer un control, también tienen que estar permanentemente haciéndose este chequeo, controlándose la glándula tiroides por si aparece algo extraño y diga, bueno, si mi padre o mi mamá lo tuvo, puede que yo también lo tenga, o puede que nunca lo tenga, me imagino, ¿no? ¿Están así? Claro, o sea, a ver, no es como el cáncer de colon, que tú te tienes que hacer un screening que es mucho más riguroso. Desde los 45 años está estipulado que hay que hacer una colonoscopía, pero sí es importante sobre todo hacer un seguimiento en los cánceres que son más genéticos, ya como las neoplasias endocrinas múltiples, en donde vemos el cáncer medular. En esos casos, en ese tipo de cáncer, el control tiene que ser un poco más estricto y por eso es importante, claro, acudir al endocrinólogo para saber en qué momento controlar. En el cáncer de tiroides es importante de hacer un control, como yo te decía, la palpación o autopalpación
Depende mucho, porque nosotros podemos tener microcarcinomas de tiroides o tumores menores de 1 centímetro, cuando te hablo de microcarcinoma, ya porque normalmente la palpación, acuérdate que es de más de 1 centímetro, entonces tener una masa de 2 centímetros, que es cuando recién se la van a ver, ya es más tardía. Quizás hacer una ecotomografía, yo creo que hay que evaluar, depende si tiene o no disfunción de la glándula tiroides, depende o no si tiene anticuerpos, o sea, yo creo que no hay como un protocolo establecido. Es importante saber que si tiene alguna aparición de alguna masa o en algún examen le sale algún nódulo tiroideo, es importante controlarse. Es muy bueno poder conversar estos temas porque la gente muchas veces no sabe y que te queda con esa información que te indicaba recién de este susto que puede generar, que se hace decir la palabra cáncer, y cuando tiene que ver con la tiroides, tú ya nos calmabas por lo menos en el sentido de que es muy bajo también dentro de la población, en el sentido de los problemas que se generan dentro de la tiroides. ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente que te está viendo, que te está escuchando? Sabemos que después de la pandemia mucha gente se dejó estar, no iba a la visita de los médicos, fueron aumentando las cifras de algunas enfermedades porque no habían control, y ahora recién quizás la población se está acercando más a hacer estos controles diarios, medicina general, pero después obviamente lo van derivando. El consejo y el mensaje para la gente que puede tener algún susto el tema de la tiroides y también esas visitas a los controles permanentes con los médicos. A ver, es súper importante que si el paciente tenía un nódulo tiroideo que se lo dejó de controlar, es importante que acuda al endocrinólogo con una ecotomografía, y ahí nosotros vamos a poder evaluar ese nódulo, vamos a poder explicarle y darle tranquilidad a la paciente de si tiene o no características de sospecha ecográfica, y con eso le vamos a decir al paciente si es necesario una punción o si es necesario o no hacer un seguimiento ecográfico en cuánto tiempo, porque como te decía, de la enfermedad nodular que es frecuente, solamente un 5% es cáncer, ¿ya? Muchos quizás nos están viendo, nos están escuchando y dicen, ¿cuándo tengo que ir a ver un endocrinólogo? Aprovechemos que estás acá con nosotros para decir, ¿ante qué enfermedad, algún problema, uno dice, voy a ir a ver al endocrinólogo? ¿O es la persona que puede tratar esta enfermedad? Yo imagino que debe ser varios temas que abarcan ustedes, pero para hacer esta explicación y esta educación para la gente también que nos está viendo y escuchando. ¿Tú te refieres a todas las glándulas endocrinológicas o solamente en cuanto a tiroides? No, puede ser tiroides o otra enfermedad. O sea, puede ser sabemos que nosotros, nuestro equipo cuenta con endocrinología infantil, está en el caso de ustedes los adultos. ¿Cuándo uno dice, es un endocrinólogo el que tengo que ir a visitar? Ya, tenemos hartas patologías. Perfecto, o sea, primero la patología, principales. Claro, la patología tiroidea, bueno, ahora estamos Sí, hablando de estamos cáncer de tiroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ya que es súper importante. También lo que vemos harto y lo que estamos viendo acá en METS es ginecomastia en hombre, también es una cosa importante que hay que descartar. Alteraciones con los niveles de testosterona en el hombre, también llamado hipogonadismo, ya. Otra de las alteraciones también, alteraciones con el cortisol, como una enfermedad de Cushing, ya, alteraciones metabólicas, también las podemos ver. Otra cosa es acromegalia, un exceso de hormona de crecimiento. Tenemos muchas patologías que vemos, insuficiencia ovárica prematura o fallo ovárica prematura en la mujer, y lo que más estamos viendo también la osteoporosis, ¿ya? Que es súper importante también, que lo quería dejar hasta al final. Sí, perfecto, porque a fines del año 2024, con el Día Internacional de la Osteoporosis, estuvimos trabajando también con el equipo de endocrinólogos, porque es una fecha muy importante, pero además un llamado a la conciencia de cuidarse también el tema de la salud, con el tema de la osteoporosis, una población que queda frágil también con el tema de los huesos, y es muy complejo también para la salud, me imagino. Sí, totalmente. Quiero agradecerte, Francisca, el habernos acompañado. Era un tema muy atractivo porque siempre nos estaban llegando consultas a nuestra área para saber un poquito del cáncer de tiroides. Como reitero, nos llevaste un poco a la tranquilidad de decir que no es un cáncer tan agresivo, que es tratable, que sí tienen que visitar a los endocrinos, que muchas veces también quizás van a visitar a un médico por otro tipo de cosas y terminan también detectándole este problema a las glándulas tiroideas. Así que bienvenidos, sabemos que vamos a conversar de muchos otros temas más. Recién también mencionaste algunos que en los próximos capítulos de Conectado con tu Salud estaremos abordando junto a usted el equipo de endocrinología, y que trabaja este equipo multidisciplinario también con otras áreas. Así que te agradezco la compañía y que hayas estado con nosotros también en este capítulo. Gracias a ti. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo. Vienen temas muy interesantes durante este año. Queríamos conversar sobre cáncer de tiroides en este tercer capítulo de Conectados con tu Salud aquí en Clínica METS. Que esté muy bien.
Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.